Buen día. Vamos a tener nuestra primera clase de lengua española y vamos a iniciar con la definición de algunos términos que son imprescindibles para el transcurso de este ciclo. Vamos a empezar con el término lenguaje. Normalmente toda la gente, y bueno, no tendría que ser de otra manera, la gente utiliza los términos lenguaje y lengua como sinónimos. En realidad, no. Lenguaje es todo aquello que sirve para comunicar. Y en esto hay una gran gama. Aquí les anoté los colores, por ejemplo, cuando vamos en un carro o vamos en la calle, el rojo significa alto, el verde siga, el verde es el preventivo. Los colores son un tipo de lenguaje porque nos comunican. La mímica también es otra forma de comunicar. Los dibujos, cuando vamos por la carretera y ustedes ven dibujos que significa que ahí cerca hay un teléfono, que hay un comedor o los señalamientos acerca de cómo es el camino de la carretera. La gente que está impedida para escuchar y que por lo tanto no puede hablar, tiene un lenguaje también, que es el que llamamos el de los sordomudos, y que ahora es muy común que en las noticias y en casi todas las conferencias hay un pequeño recuadro en la parte inferior donde con el lenguaje de los sordomudos se repite la información. En las señales de humo, el código braille, que es para la gente que invidente y que pueda leer, es otro lenguaje. Algo que ya no se utiliza desde que llegó la internet, que es la clave Morse, que era empleada para los telegramas. Entonces, la clave Morse también es un lenguaje. Y podemos ir más allá. En el reino animal también hay lenguajes. Hay algunos científicos que afirman que el que las ballenas golpeteen con su cola el agua es porque están transmitiendo comunicación a sus congéneres. Hay aves que su colorido o sus movimientos le indican a la hembra o al macho que es época de reproducción, etc. Aquí lo importante es que el lenguaje es todo aquello que sirve para comunicar, no es exclusivo de los seres humanos, sino también del reino animal. Ahora, pero a pesar de que los seres humanos podemos utilizar diversas formas para comunicarnos, hay una que es la que utilizamos todos, absolutamente, prácticamente en cada momento de nuestra vida, salvo para la gente que, repito, está impedida porque nació sorda, que es la lengua. Lengua lo vamos a utilizar como sinónimo de idioma. Hay una gran cantidad de ejemplos: el inglés, el francés, el italiano, el ruso, el sueco, el español, el portugués, el alemán, el náhuatl, aquí les anoté, el náhuatl, el otomí, el zapoteca y una gran cantidad de lenguas indígenas nativas de América. Y bueno, Mesoamérica, le digo, el resto de América también tiene lenguas como el quiché. Bien. Sé que para la mayoría estas lenguas como el náhuatl, el otomí, el zapoteco, el chontal, etc., normalmente los llaman dialecto, en un significado como si la lengua fuera el nivel más alto y el dialecto perteneciera a un nivel inferior. No, no son dialectos, son lenguas diferentes, pero igual de perfectas que cualquier otra. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué es un dialecto? Luego se los voy a explicar. La definición de la lengua es algo sumamente complicado, muy amplio. Aquí no se trata de que ustedes resulten, cuando terminen el ciclo, ser lingüistas, no.
Ahorita es una aproximación muy breve a la definición de lengua. Posteriormente profundizaremos un poco más en algunas características, aunque repito, será algo muy superficial. La lengua, las lenguas, la lingüística, que es la ciencia que la estudia, es algo bastante complicado. Bien, vamos a empezar por decir que la lengua, a diferencia del lenguaje, es exclusivo de los humanos. Ya dijimos que el reino animal también tiene sus lenguajes, que hay una gran variedad que se basa en los colores, en movimientos, en ruidos, etcétera, ¿no? Pero la lengua, el idioma, es exclusivo del ser humano. Ahí sí. Ahora, también es cierto que el ser humano utiliza varios lenguajes como los que les acabo de escribir aquí. Pero de entre todos los lenguajes que utiliza el ser humano, la lengua, el idioma, es lo más eficaz que tenemos para comunicarnos, lo más perfecto. A eso me refiero. Y por lo tanto, lo que todo mundo utiliza, y repito, en todos los momentos de nuestra vida. ¿Cuándo aprendemos la lengua? Hay algo que se llama lengua materna. La lengua materna es la que aprendemos cuando somos pequeños, la aprendemos en la infancia. La edad varía, hay unos niños que aprenden a hablar antes que otros. Y la aprendemos de manera inconsciente. Significa que el niño no se propone aprender su lengua materna. Es algo completamente inconsciente. Bien. Ahora, ¿por qué hablamos de lengua materna? Porque independientemente de la lengua materna, en el transcurso de nuestra vida hay gente que puede aprender una segunda o una tercera lengua que ya no corresponde a su lengua de origen. Bien. Entonces, hasta aquí dejamos lenguaje y lengua. Vamos a continuar ahora con... con otro término. Habla. No se ve bien. Algo ocurrió con el marcador. Habla. Habla es la forma individual en que cada hablante, el hablante es la persona que utiliza una lengua. En este caso, en México somos hablantes en su mayoría del español. Bien, el habla es la manera individual en que cada hablante utiliza su lengua. Ahora, aunque es la misma lengua, en este caso, en México casi todo el mundo utiliza el español, cada persona tiene una peculiaridad para utilizar esta lengua. Es cierto, todos cumplimos, digamos, con las reglas generales del español. La manera de construir oraciones, el vocabulario, etc. Pero todo mundo en particular tiene un toque personal en su forma de utilizar la lengua. A eso se le llama habla. Puede ser alguna palabra que una persona utiliza mucho y que otras no, la manera de pronunciar cierto sonido, etc. Entonces, el habla es la realización individual de una lengua.
Ahora, esta es una forma muy personal y entonces vamos a pasar de una vez a la definición de dialecto. Dialecto son las diversas formas de una Bien, dialecto. Las diversas formas de usar una misma lengua en diferentes lugares, épocas y grupos sociales. Por ejemplo, no lo voy a anotar, por ejemplo, el español de España es diferente al español de México. A su vez, son diferentes el español de Argentina, el español de Chile, el español de Colombia, el español de Venezuela. Aunque es la misma lengua, se utiliza de forma diferente en cuanto a la entonación, en cuanto al tipo de vocabulario. Normalmente toda persona distingue, por ejemplo, todo mexicano distingue cuando se encuentra un argentino. Y resulta que el argentino, sin necesidad que diga de qué país viene, enseguida le decimos, eres argentino. ¿Por qué? Porque tiene una manera diferente de utilizar la lengua. Por eso sabemos que viene de Argentina. Igual con alguien que venga de España. Pero además, esto se restringe todavía más. No es igual el español de México que el español de Argentina o el español de España. Y dentro de México no es igual el español de la Ciudad de México, el español de Monterrey, el español de Yucatán, el español de Veracruz. Las formas de utilizar nuestra lengua en estas diversas zonas son diferentes. Cuando estamos en salón de clase y tienen un compañerito que viene de Monterrey, de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, se dan cuenta que tiene una forma un poco diferente de utilizar nuestro idioma, porque son dialectos. Ahora, dentro de la Ciudad de México, también podemos encontrar diferencias de nuestra lengua española en los grupos sociales. No utilizan igual el español en la Ciudad de México la gente que vive en Polanco que la que vive en Tepito, que la que vive en la Roma, que la que vive en X colonia. No es lo mismo la forma de hablar el español de alguien de la Ciudad de México que ha terminado una carrera a la de un campesino que nunca ha ido a la escuela. Todas esas diversas formas de utilizar una misma lengua se les llama dialecto. Ahora, les había dicho, la ciencia que estudia las lenguas se llama lingüística. La lingüística tiene subramas, así como la biología tiene la zoología, tiene la botánica, etc. La lingüística también tiene sus ramas. Hay una que se llama dialectología. La dialectología es la que estudia estas diversas formas de utilizar una misma lengua en diferentes lugares, épocas y grupos sociales. Me falta explicarles épocas. Bien.
Ya quedamos, no es lo mismo el español de México al de Venezuela, por decir algo. Pero resulta que las lenguas también cambian a través del tiempo. No es lo mismo el español del origen del siglo XII al español del siglo XV, al español del siglo XXI. Las lenguas cambian. Esa sería otra característica que tendríamos que escribir acerca de la lengua. Vamos a escribir de una vez lengua. La ciencia que la estudia es la lingüística. La lingüística a su vez tiene ramas como la dialectología y podemos decir que una característica de la lengua es que siempre están cambiando. Toda lengua, absolutamente toda lengua, siempre están cambiando. De tal manera que por eso tenemos que no es lo mismo el español o el inglés, el francés del siglo XIII, a estas lenguas en el siglo XV, a como las utilizamos en el siglo XXI, y seguramente en el siglo XXII o en el XXIII habrán tenido cambios. Siempre están cambiando. ¿Qué es lo que hace que cambien? Siempre está cambiando debido al uso de los hablantes. ¿Por qué las lenguas cambian? Porque la gente las utiliza. Y en este uso que le damos a las lenguas, siempre vamos a agregar cambios. Las únicas lenguas que ya no cambian se les llama lenguas muertas. Por ejemplo, ahorita nada más les puedo mencionar dos, obvio, hay más, dos lenguas muertas. El latín que es una lengua que ya nadie utiliza, y por lo tanto, como nadie la utiliza, ya no sufre cambios, es una lengua muerta, por ejemplo. Hasta aquí esta clase.